Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengo la responsabilidad de compartir hoy en lo que sería el tema de reflexión en el estudio bíblico. Un tema muy interesante. Es un tema muy bueno y yo sé que les va a gustar, así que no se muevan de allí. Manténganse ahí porque es un tema, como dice mi amigo, está brutal. Y el tema es así. ¿Es la debilidad en el cristiano sinónimo de incredulidad? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? ¿Es la debilidad en el cristiano sinónimo de incredulidad? Veamos. Aunque no vamos a compartir la Biblia para comenzar, sí en el proceso vamos a mencionar los pasajes. Así que tranquilo, no se preocupen. Número 1, queremos definir lo que es la debilidad. ¿Qué significa debilidad? Buscando, encontré y dice, esta palabra tiene un significado tan general que antes de seguir adelante debemos de dar algún tipo de definición. En primer lugar, tengamos claro qué no es la debilidad. El concepto bíblico de debilidad no se refiere a aquellas cosas en las cuales no somos hábiles. Es una tentación pensar así. Sería más fácil si el concepto de la debilidad se limitase a aquellas cosas en las cuales somos torpes o ineficaces. ¿Qué no es la debilidad? La debilidad en el cristiano no es el deseo constante de pecar. Hay personas que piensan que son débiles porque tienen el deseo constante de pecar. Y ese deseo constante se da por la concupiscencia de la carne, por el deseo carnal. Está en nosotros, pero no es nuestra debilidad. La debilidad no es una adicción. Hay gente que dice, pues yo quiero, pero esto me gobierna, me domina. El deseo de hacer esto, el deseo de tener sexo fuera del matrimonio, sexo desmedido, el deseo de adulterar, el deseo de fornicar, el deseo de tomar bebidas alcohólicas, el deseo de fumar, el deseo de utilizar droga, el deseo de ver pornografía, y el hacerlo es una debilidad. Y no, eso no es una debilidad, eso es una adicción y hay que trabajarla, hay que llevarla al Señor y trabajarla. Pero no podemos decir allí, Señor, he rogado para que me quites esta debilidad, y el Señor no te va a decir, bástate mi gracia, porque hay una parte que te corresponde a ti. Y eso no es debilidad. La debilidad no es una atadura. Hay personas que están atadas con diferentes cosas. Podemos volver a la pornografía y decir, wow, es que esta es una debilidad. No es una atadura. Hay algo que te ata, algo que te gobierna, algo que te domina, algo que el enemigo sembró en ti, algo que el diablo puso en ti y tú le abriste la puerta. Y eso no es una debilidad, es una atadura a la cual hay que reprender, a la cual hay que cancelar y a la cual hay que llevar a la cruz del Calvario, y a través del nombre de Cristo sea libre de eso. No es una debilidad la tentación. Hay personas que dicen, es que yo paso y cada vez que paso me dan ganas de cogerlo, pero esa es mi debilidad. Cuando estamos en ayuno, podemos decir, es que mi debilidad me gobernó y entregué el ayuno porque tenía hambre. No, te pasaron algo exquisito, algo bueno,
Y ese algo bueno te llamó la atención, pero tú decidiste ceder. Y cuando tú cedes, ya tú fallaste, ya tú pecaste o ya tú rompiste algo que se supone que no hicieras y lo hiciste, pero eso no es una debilidad, es una tentación y nosotros sí podemos ceder ante la tentación. La debilidad no es una excusa para no seguir a Cristo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo soy débil y por eso no puedo seguir a Cristo. Porque tengo tantas cosas, tengo tantas luchas, No. Eso no es una debilidad. En sí, lo acabo de decir, es una excusa. Y las excusas no son debilidades. ¿Qué no es una debilidad? La debilidad no es un problema en tus actitudes. Hay veces que salimos, hay veces que hablamos, hay veces que no podemos controlar la lengua, hay veces que no podemos controlar el genio, hay veces que no podemos controlar nuestros impulsos y eso no es una debilidad. ¿Ves? Es un problema en nuestras actitudes y los problemas en nuestras actitudes tenemos que trabajarlas en nuestras actitudes. Sí le podemos pedir a Dios que nos ayude. Pero al hablar malo no es una debilidad, es un problema en tu actitud. El mentir no es una debilidad, es un problema en tu actitud. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a trabajar las cosas correctamente. Dice, en realidad, este concepto de la debilidad es mucho más complejo. No podemos simplemente pasar de puntillas alrededor de él. Antes de eso quiero hacer un paréntesis, ya que lo tengo en mi mente, porque hay una noticia que está corriendo y que mucha gente dice se dejó gobernar por su debilidad. Y es que un niño lo llevaron a un concurso cristiano de música sacra y ganó. Impactó al mundo con su voz. Tenía un talento increíble, tenía un potencial increíble. Y este niño lo llevan a grabar un CD y comienza a tener fama, comienza a tener dinero, comienza a tener reconocimiento, comienza a ir a diferentes partes del mundo. Y este niño crece. Su nombre es Yotaha o Jotaha. Y ahora, de joven adulto, decide hacer una carta, escribir, renunciar a todo, borrar todas sus fotos de todas las campañas, los conciertos y los lugares a los que ha ido, y decide que no va a seguir a Cristo porque hay algo que lo gobierna, hay algo que lo domina, hay algo que es más fuerte que él, y es su atracción por las personas de su mismo sexo, y decide romper con todo, renunciar al evangelio, renunciar a la fe, renunciar a la Biblia, renunciar a Dios. Y la gente ha dicho que es porque esa es su debilidad. No. Esa es su preferencia, ese es su deseo, esa es su concupiscencia. No sé qué le pasó, no lo puedo juzgar, pero en realidad no es su debilidad. Es un pecado, es una atadura, es algo que tiene y no trabajó. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque alguien que tenga talento no significa que esté preparado para hacer algo. ¿Ves? Esa atadura lo gobernó y él le dio riendas sueltas. Y al darle riendas sueltas, hoy desiste de su fe. Pero eso no es debilidad. Eso puede ser un deseo constante a pecar, puede ser una adicción,
puede ser una atadura, puede ser ceder ante la tentación, puede ser una excusa para no seguir a Cristo y puede tener un problema en sus actitudes, pero no es una debilidad. En realidad, vuelvo y les repito, este concepto es mucho más complejo. No podemos simplemente pasar de puntillas alrededor de él. La debilidad se encuentra en todas partes en el Nuevo Testamento. Jesús dijo a sus discípulos que comparando el espíritu a la carne, que la carne es débil. La carne es débil. Y vamos a ver qué dice en Marcos capítulo 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús de por sí ya dijo que la carne es débil. Y nosotros tenemos que saber que hay cosas dentro de nuestra carne que si no las sometemos al Señor, nos van a gobernar. Y desde allí entonces parte lo que se puede describir en la Biblia como la debilidad. Número uno, la carne es débil, pero nosotros no estamos llamados a vivir según la carne, sino según al Espíritu. Es allí donde está la diferencia. Dice, los creyentes de Corintio eran débiles en el sentido social. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En sí, somos seres humanos frágiles y débiles. Y Dios nos escoge así, no para que vivamos rendidos, sino para que podamos proyectar en nuestra vida la fuerza de Dios y la presencia de Dios. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Quiere decir que por naturaleza vamos a tener debilidad en nosotros, pero eso no nos debe de alejar de Dios, de cohibir en nuestra fe, y menos hacernos incrédulos, sino personas de fe. Dice el libro de Romanos, nos dice que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos débiles, es decir, cuando éramos impíos y carecíamos de cualquier posibilidad de merecer la más mínima bondad de parte de Dios. Pero Él murió por nosotros, y su fuerza en nosotros nos hace vencer nuestra debilidad. Es por eso que tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quitamos ese pensamiento de nuestra mente, le damos rienda suelta a que la debilidad se manifieste en nuestras vidas. Dice, sin embargo, también somos débiles cuando oramos, cuando nos faltan las palabras o la habilidad de poder orar. Y así también hallamos a hermanos cristianos que son débiles y no pueden sobreponerse a juzgar a los demás sobre asuntos de conciencia. Además dice que los achaques físicos pueden ser debilidades en nosotros, o pueden llevarnos a sentirnos débiles, ¿verdad?
Es por eso que en 2 Corintios capítulo 10, verso 10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Nosotros tenemos que ver que a veces nos proyectamos como débiles. De los achaques va más adelante, pero a veces nos proyectamos como débiles por nuestra forma de ser. Y como yo soy así, yo soy tan frágil y tan débil, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero Pablo dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, hablando de Pablo. Pero en realidad Pablo era débil. En realidad Pablo era una persona débil en su vida. Sí, era un militar. Pero ellos decían, es que cuando vienes pues muy suavecito y tú eres débil. No, eso no es una excusa. ¿Ve? Pablo dijo que así mismo como él era en las cartas, así mismo era cuando estaba en presencia, en persona. Es por eso que nosotros no podemos escondernos detrás de una timidez o de un susto para decir es que soy débil y no puedo creer. No, todo lo contrario. Es ahí donde tenemos que llevar nuestra debilidad a Dios y decir, yo no voy a hablar por mí, yo no voy a hacerlo por mí, lo hago porque Dios está en mí. Ahora sí, Pablo tenía un aguijón en la carne y eso él lo llamó una debilidad, ¿verdad? Se piensa que había perdido la visión. Algunos piensan que tenía otros síntomas y otras enfermedades y otros achaques. Pero los achaques pueden ser parte de nuestras debilidades en nuestra vida, que nos cohíben o nos limitan a hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero no es una excusa para no creer y ser obedientes a Dios. Dice el aguijón en la carne, en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tu debilidad no será quitada. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una cosa tenemos que hacer y es gloriarnos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Tú que estás achacoso, achacosa, que tienes dolencia, que tienes enfermedades, te digo, eso puede ser una debilidad, pero no una excusa para creerle a Dios y obedecerle a Dios. ¿Bien? Pablo dijo también en 2 Corintios 12, 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad entonces no es sinónimo de incredulidad. Nuestra debilidad tenemos que someterla a Dios. Bien. Voy a ir rapidito porque el tiempo apremia. Dice, de una manera u otra, todos nos hemos sentido de la manera en que la Biblia describe la debilidad. Está claro que lo que determina el significado de ser débil es el contexto en el cual nos hallamos. Somos débiles, depende del contexto en el cual estemos. Mi debilidad no es la tuya no es la mía, la del hermano no es la del otro. Depende del contexto donde estemos.
Sin embargo, el uso general apunta hacia la idea común de algún tipo de deficiencia. Dice, si hubiese alguna explicación más amplia de la debilidad, sería la de tener alguna carencia. Ser débil significa no tener lo que hace falta. Significa que no somos soberanos, ni omniscientes, ni invencibles. No estamos en control de la situación. No lo sabemos todo. Y es por eso que podemos ser impedidos a hacer algo. Ser débil significa que estamos desesperadamente necesitados de Dios. Eso me gustó. El débil tiene que vivir desesperadamente necesitado de Dios. Es por eso que nuestro deseo no debe de ser el de aborrecer la debilidad en nuestra vida. Nuestro deseo debe de ser el de llevar nuestra debilidad al Señor. No podemos aborrecer nuestra debilidad, tenemos que llevarla al Señor. Alguien dijo, ¿soy verdaderamente digno de entrar a la casa de Dios? ¿Cómo puedo serlo si no soy perfecto? ¿Puede Dios en verdad convertir mi debilidad en un punto fuerte? He ayunado y orado durante varios días para verme libre de este problema, pero nada parece cambiar. Esta persona comentó, ¿verdad? Y lo quiero leer con ustedes, otro pensamiento. Dice, en el campo misional, vivía el evangelio de forma más constante que en cualquier otro periodo de mi vida. Pero nunca he sido más consciente de mis faltas. Porque a pesar de que vivía tan bien, a veces me sentía tan mal. Nuestra debilidad no es incredulidad. Vamos a ser débiles en ocasiones y vamos a sentirnos impotentes para hacer las cosas, pero tenemos que llevar nuestra debilidad al Señor y el Señor te va a decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al meditar sobre estas preguntas es muy importante que comprendamos que aunque el pecado inevitablemente nos aleja de Dios, la debilidad irónicamente nos puede conducir hacia Él. Nosotros tenemos que procurar que nuestra debilidad nos lleve a Dios. No que nos cause el no creer en Él, sino que nos motive a creer en Él siempre. En conclusión, porque si no, seguimos aquí. En conclusión, dice, si la debilidad no nos debe de acercar a Dios, no puede ser sinónimo de incredulidad. Me trabé allí un poquito. Si la debilidad nos debe de acercar a Dios, no puede ser sinónimo de incredulidad. Todos tenemos debilidades, pero tenemos que seguir creyéndole a Dios y en Dios. La debilidad provoca que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Si llevamos nuestra debilidad al Señor, su poder se perfecciona en nosotros. Y por último, nuestra debilidad puesta en las manos de Dios es una herramienta poderosa que impacta y provoca cambios. Todos tenemos debilidades, hermanos. Todos tenemos debilidades. No excusas para pecar, no tentaciones, no ataduras, no todas las cosas que mencionamos que no son debilidades. Pero todos tenemos debilidades. Estamos en esto y aunque a veces tenemos unos cuerpos grandes y fuertes, somos débiles por dentro. Nos tiemblan las rodillas, nos da temor, nos asustamos.
Pero eso no significa que sea sinónimo de incredulidad. Tenemos que seguir creyéndole a Dios, no importando lo que podamos estar sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestra debilidad. Así que en conclusión, la debilidad no es sinónimo de incredulidad. La incredulidad es una cosa, la debilidad es otra. Hay mucha gente débil que son incrédulos, pero hay otros que en su debilidad siguen creyéndole a Dios y ven a Dios obrar en todo lo que hace. Les invito a orar en esta hora para que el Señor bendiga nuestras vidas. Gracias por escucharnos en esta noche. Señor, tú eres Dios maravilloso y poderoso. Te pido que tu bendición ayude, bendiga, proteja, guarde y fortalezca cada hermano. Señor, que este estudio, que esto que hemos hablado haya llegado y calado profundo en sus vidas y que podamos entender que aunque tenemos debilidades, esa debilidad no es una excusa para no creer y obedecerte, sino todo lo contrario, que podamos llevar nuestra debilidad a ti para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y ha sido un placer compartir contigo esta palabra hoy. Les amo.